junta de portavoces y demás. Ministro Carlos Lozada, gracias por estar con nosotros. De todas maneras, le voy a preguntar para empezar su impresión ante esta noticia. ¿Cómo la reciben en el gabinete? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. En primer lugar, agradecerte por la entrevista y en relación a tu consulta, manifestar que como gobierno nosotros respetamos los poderes del Estado, nos respetamos. Sin embargo, como se ha podido notar, el presidente siempre ha manifestado, había una predisposición a poder colaborar, a poder, digamos, dar toda la información para que estos hechos sean investigados. Sin embargo, entiendo que una segunda moción de censura, por toda moción de censura tiene que basarse en fundamentos firmes y objetivos, ¿no? Tiene que haber unas causales, digamos, hechos, digamos, que hayan sido debidamente validados. Sin embargo, el presidente está trabajando, como todos los ministros, nos encontramos viajando a diferentes regiones. Hoy el presidente ha estado en la región Loreto, acompañado de 2 ministros de Estado, la de Mides y Transportes. Igualmente, el resto de los ministros seguimos trabajando diariamente, cada uno en sus sectores. Bien, esto tendrá su trámite, pero le repito la pregunta que le hice a su colega de gabinete ayer, a Rocío Barrios, ministra de Turismo y Comercio Exterior. ¿Usted, en su calidad de ministro, se considera satisfecho con las explicaciones que ha dado el presidente en torno a estas investigaciones? Así es, nos encontramos satisfechos. El presidente siempre ha sido muy transparente en manifestar, digamos, los hechos. A la interna del Consejo de Ministros también el presidente ha dado las explicaciones, siempre en una forma transparente, y todo el gabinete ha manifestado su respaldo y seguimos, como lo manifesté, trabajando cada uno en los sectores en sus distintos temas de interés de la población. Bien, ministro, su sector es evidentemente importantísimo para la reactivación económica y también es una suerte de termómetro para ver cómo no se podría ir yendo. Hay un tema importante que vamos a pasar luego ya al tema inmobiliario como tal, pero la entrega de bonos de viviendas sociales, que entendemos se está apurando, ¿no?, para poder llegar a más beneficiarios, sobre todo pues en momentos como este. Cuéntenos cómo va este proceso, qué tanto está impactando y por supuesto si se espera un crecimiento, pues una aceleración de la vivienda social en circunstancias tan complejas como estas. Sí, Enrique, manifestarte que como parte de la estrategia de reactivación económica, de generación de puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de la población, nosotros como gobierno, hemos elaborado una cartera de proyectos, ¿no?, para ir a una reactivación económica. Como parte de ese segundo paquete, hemos lanzado un segundo paquete de reactivación que lo hemos denominado Arranca Perú 2. Este segundo paquete es netamente proyectos del sector de vivienda y saneamiento. Y lo que estamos apostando es justamente en la manera de reactivar la economía, es permitiendo que los proyectos, tanto de saneamiento así como la promoción de vivienda de interés social a nivel nacional, se vean incentivadas la demanda. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante como parte de la reactivación en poder promocionar la vivienda de interés social. Nos pusimos una meta muy alta de este año, al principio, de 80.000 viviendas promovidas este año. Prácticamente íbamos a tener el mismo nivel de colocación que hemos tenido en el año 2019, que fue un año histórico. A la fecha estamos prácticamente al 60% de colocaciones. Hemos hecho un esfuerzo importante como Ejecutivo y como Ministerio para poder incentivar la demanda. Hemos modificado los reglamentos operativos, hemos dado facilidades a las familias, hemos incrementado el porcentaje del bono. Igualmente, ahora estamos trabajando en la oferta. Tengamos en cuenta que hay que tener un balance entre la oferta y la demanda. La demanda se ha mantenido, las colocaciones, por ejemplo, comentarte, si bien es cierto, hubo una reducción significativa en el mes de abril y mayo, después ya en plena pandemia. A partir de junio o julio hubo una reactivación como resultado de todas las medidas que hemos implementado. En el mes de septiembre hemos tenido un récord de colocaciones, en el caso, por ejemplo, del bono familiar habitacional, que es el bono de techo propio, de más de 7.100 bonos, ¿no?, que es un subsidio del Estado, que han sido colocados. Y esperamos en este mes de octubre
romper el récord y llegar a cerca de 8.000. En ese sentido, por esa parte la demanda está, digamos, consolidándose y ahora estamos viendo el tema también de la oferta. Bien, Arranca Perú efectivamente 2, ¿no? Involucra 332 proyectos por más de 2.000 millones, ¿no? Va a generar 250.000 puestos de trabajo, pero mi pregunta ahí es, ¿cómo la demanda se mantiene tan robusta en medio de una situación de pandemia cuando sabemos pues que se han perdido miles, probablemente incluso se habla de 1,5 millones de empleos formales para el caso de Lima? ¿Cómo se ha mantenido esta demanda en estas circunstancias? A ver, en el caso de las viviendas de interés social, tengamos en cuenta que los dos programas que tiene el Ministerio de Vivienda a través del Fondo Mi Vivienda son Techo Propio y el Nuevo Crédito en Mi Vivienda. Y en ambos programas están dirigidos a familias de escasos recursos como de ingresos medios. Estas familias, el perfil del cliente son familias o trabajadores que son generalmente independientes. En tal sentido, lo que hemos podido verificar a la fecha es que una vez que hemos entrado al tema de la pandemia en el mes, al quincena de marzo, el nivel de morosidad no se ha visto incrementado. Hemos, efectivamente, a través del Fondo Mi Vivienda, hemos hecho una estrategia para mantener el nivel de colocaciones. Hemos dado facilidades, como lo manifesté. Por ejemplo, se ha permitido reprogramar por 3 meses los pagos, y esto ha permitido que también se mantenga el nivel de morosidad en el orden del 4%, ¿no? Que es un promedio bastante aceptable en el medio financiero, pero también responde a que estas familias, si bien es cierto, han tenido probablemente, como todas las familias o los trabajadores, han sufrido realmente un impacto económico. Sin embargo, estos grupos familiares, lo primero que, digamos, con sus ingresos que pueden obtener de forma independiente, ellos lo primero que hacen a fin de mes es pagar su cuota de su bono del crédito, porque ellos ya están usufructuando la vivienda, y eso se refleja en el nivel bajo de morosidad que se ha presentado en los últimos meses. Se valora evidentemente la propiedad, incluso en circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando. Dígame, ¿por qué se ha registrado que Arranca Perú 1 ha tenido una baja ejecución en su sector? Ya, te doy mi lectura. El Arranca Perú 1 fue una cartera de proyectos en la cual lamentablemente no fue acompañado de un esquema de adjudicación abreviado. Lo que hemos hecho en este Arranca 2, que son estos 332 proyectos, principalmente de saneamiento, para poder asegurar la ejecución del gasto de este año, hemos acompañado de un procedimiento de contratación, un procedimiento de selección abreviado de 12 días hábiles. Quiere decir que en 15 días calendarios, ya es lo que demora un proceso de selección, cuando un procedimiento regular a través de la ley de contrataciones demora entre 4 o 5 meses. Entonces, lo que hemos hecho en el Arranca 2 es efectivamente transferir recursos a los gobiernos locales, porque la ejecución es a través de estas municipalidades, pero también van acompañados de un procedimiento abreviado de adjudicación. De tal manera que a fines de noviembre, en 2 meses, octubre y noviembre, debemos tener ya adjudicados los proyectos y firmados los contratos, de tal manera que en el mes de diciembre estemos ya desembolsando los adelantos, que es lo que está programado este año. Distinto al Arranca 1, donde efectivamente, si bien es cierto, se hicieron la transferencia de recursos a las municipalidades, ellos han tenido que utilizar los procedimientos regulares de licitación, y eso ha generado justamente un retraso en el nivel de ejecución. Cuénteme, para ir finalizando, ¿qué tan viable es este famoso crédito puente para las empresas inmobiliarias? ¿Qué se estaría persiguiendo? Y como pregunto, ¿qué tan factible podría ser? ¿Cómo podría contribuir a un sector que, como digo, es importante, pero claro, fácil no la está pasando? A ver, Enrique, en el tema de la oferta, porque estamos mirando ya la oferta, los promotores inmobiliarios, porque hemos tenido reuniones con ellos, hemos reunido con Capeco, con los promotores inmobiliarios, en la cual efectivamente aquí se presentan 2 temas. Ya la demanda, ya prácticamente como lo manifesté, se está, digamos, sosteniendo, se mantiene a buen ritmo y está en crecimiento. Sin embargo, la oferta también hay que asegurar, porque tiene que haber un balance entre oferta y demanda. Y lo que hemos podido advertir son 2 temas. Uno, de que como estos son programas para familias, como lo mencioné, de escasos recursos, entonces lo que se está presentando es que al momento de una familia, digamos, quiere acceder a un crédito hipotecario para poder acceder a la compra de una vivienda,
Cuando el momento que va a una entidad financiera para poder calificar a un crédito hipotecario, obviamente las entidades financieras han incrementado el riesgo. El riesgo por cuanto efectivamente, como tú lo manifestaste, justamente hay un riesgo de que pérdida de trabajo, reducción del sueldo. Entonces están, digamos, se ha incrementado el nivel de riesgo al momento de calificar a una familia, ¿no?, para poder acceder a un crédito. Entonces lo que hemos hecho es, justamente estamos trabajando un mecanismo, un programa, que es un programa de cobertura al riesgo crediticio. De tal manera de que este incremento que se ha generado en las entidades financieras del incremento del riesgo sea coberturado por el Fondo Mi Vivienda, para lo cual abriremos un fideicomiso, ¿no?, con una garantía, de tal manera de que ese riesgo que preocupa a la banca o a las entidades financieras sea coberturado por el fondo. Y esto va a permitir dos cosas: de que no se incremente la tasa de interés, porque cuando lo que está sucediendo es que los grupos familiares, porque las familias, digamos, el perfil de los clientes de estos dos programas que te comento, sobre todo el Fondo Mi Vivienda, estos perfiles antes del COVID, si bien calificaban, ahora en plena pandemia que nos encontramos ahora, ya no están calificando gran parte de este grupo familiar, justamente por el incremento del riesgo. Entonces lo que estamos haciendo es, obviamente, primero, coberturar ese riesgo, con eso aseguramos que las tasas de interés no se incrementen, y segundo, es que permitir que este grupo de familias que antes sí podían calificar a un crédito, lo mantengan ese nivel de puedan calificación. hacerlo. Es un programa de garantías, entonces, De básicamente. garantías. Y eso lo estamos trabajando a través del fondo. Y el otro tema, lo que tú manifestaste, efectivamente, la parte de cómo se mueve el tema, digamos, de los promotores inmobiliarios para poder construir un complejo habitacional, por ejemplo, es que ellos ponen un porcentaje de su capital, por lo menos el 20-25% del proyecto, es un capital propio. Luego ellos hacen la preventa, que es justamente la venta en planos. Más o menos ellos obtenían un 30% ya de la venta en planos, y con ese 50%, 25% de capital propio y 30% por venta en planos, ellos podían calificar a un financiamiento a una entidad bancaria. ¿Para qué? Para poder construir el inmueble. Y luego ya con el flujo de ventas sostenía ya la construcción de las obras. Perfecto. Sin embargo, lo que se está presentando es que la venta en planos ha caído. Ha caído la venta en planos, en lo que se llama la preventa, y justamente está retrasando la calificación del financiamiento de los bancos, y también está retrasando el inicio de la construcción de los complejos habitacionales. Y ahí es donde estamos entrando este crédito puente, ¿no? Lo que está hablando. Perfecto. Hacia un crédito puente que permita, digamos, que ese 30% que exigen, digamos, las entidades financieras para poder calificar un financiamiento al constructor, sea coberturado por lo menos el 20% por el Fondo Mi Vivienda, por lo cual eso es lo que estamos justamente evaluando. Sin embargo, todavía no hemos tomado una decisión por cuanto, dado que hay una reactivación de la demanda. Entonces ahí se va a incrementar, digamos, la búsqueda o el interés por parte de los grupos familiares en poder adquirir una vivienda y calificar. Eso de repente ya el mercado mismo se está corrigiendo, y la venta en planos, que es la preventa, de repente también se recupera. Ahí habría que establecer entonces la necesidad de una medida como esta. Gracias. Carlos Lozada, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Vamos de frente rápidamente a enlazarnos con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Maqueda.